te pido que nos bendigas a todos nosotros al escuchar tu palabra, que fortalezcas nuestra fe, también que bendigas a nuestros pastores con el estudio y con elocuencia, sabiduría, que abran nuestros corazones para que te escuchemos y una vez que te hayamos escuchado, que pongamos en práctica lo que aprendemos el día de hoy, Señor, con tu favor y con el compañerismo del Espíritu Santo que nos guíe en todo lo que decimos, pensamos y hacemos, Señor. Gracias por tu palabra que es el alimento espiritual que necesitamos recibir. Gracias por darnos el deseo de estar aquí, Señor, por el medio del Espíritu Santo. Y te pedimos que nos bendigas y a todos los que se vayan uniendo al estudio de este día. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a cantar el himno. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Buenos días, Marco. Aquí decimos, no andaba muerto, andaba de parranda. ¿Cómo has estado? Qué bueno saber de usted. ¿Cómo está? Buenos días, Ni se te pastor. ocurra comprar un Pues por Sí, aquí un poco achacoso. Se me escucha todo sí, mi hermano, afanoso. ¿cómo ha Estoy estado? pasando por una gran gripe, hermano. Ahorita. Por el tiempo lluvioso nos ha afectado bastante. No hemos estado tan bien de salud.
ahí estamos sobreviviendo. Le Claro que cuento que sí. un problema de próstata. Y lo escuchamos muy bajo lo escuchamos. Muy Jair, bajo. ¿cómo estás? ¿Ahí ahora? ¿Y ahora? Un poco mejor. Muy bien. También damos la bienvenida a Nay. Bueno, estamos estudiando esta sección de los sermones de Jesús y recordamos este primer sermón de cómo Jesús inicia su ministerio. Hablamos hace 8 días de que este sermón de Jesús está registrado en los evangelios sinópticos y también analizamos en qué consiste ese sermón de Jesús de hablar de la ley y el evangelio. Hay un tema muy importante en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de creyentes. Y esta vida importante que nosotros tenemos espiritual, siempre vamos a hablar de el arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante. Es más, cuando estamos estudiando la doctrina, en el catecismo se llama el arrepentimiento el bautismo diario, como diariamente vamos ahogando el viejo Adán. Y también hay mucha confusión en cuanto al arrepentimiento, porque cuando preguntamos a alguien y si alguien ha muerto o alguien va a morir, si va a ir al cielo o no, pues lo primero que dicen es, si no está arrepentido no va a ir al cielo. Y hay un problema con esa frase. El problema de esa frase es que está hablando de la salvación por obras, no está mencionando a Jesús. Entonces muchos tienen esa confusión y por eso a veces cuando hacemos, por ejemplo, preguntas a hermanos en la fe, si hay dos cristianos peleando y en medio de la pelea uno de ellos dos muere, ¿a dónde va a ir? Y tristemente escuchamos con frecuencia, de que va a ir al infierno. ¿Y por qué? Porque no se arrepintió. Y eso es una falta de comprensión de lo que es la salvación por gracia y lo que es el arrepentimiento. Recuerden que nosotros pecamos por debilidad y hay una diferencia que la Biblia nos enseña entre pecar por debilidad y practicar un pecado. San Pablo enseña muy bien esto cuando escribe a los Gálatas, cuando escribe a los Corintios. Y tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero en el nivel que estamos nosotros, necesita ser muy claro de que lo que lleva al infierno es la incredulidad, lo que lleva al cielo es Jesús, es la fe en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia en que somos salvos por medio de la fe a ser condenados por no haber creído en Él. Entonces, ¿por qué nosotros todavía pecamos? Vamos a que empecé a leer Romanos 7, 18 y 19. 7, 18 y 19. Te lo leo. Dale, Mar. 17, Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muy bien. Entonces, aquí Pablo, ¿de qué está hablando? De el viejo hombre que todavía está en nosotros. Dice que en su carne no mora el bien. O sea, queremos hacer lo bueno y sabemos que queremos hacer lo bueno por nuestro nuevo hombre, por nuestro nacimiento espiritual, pero nuestra carne pecaminosa muchas veces nos vence. Y es donde nosotros llega el pecado. Recuerden que hay una
gran diferencia entre el pecado original, que es la raíz del pecado actual. Y la Biblia hace esa diferencia, pecado original, pecado actual. Entonces Jesús habla del pecado actual cuando dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, y todo el listado pues de pecados que conocemos. El pecado original, pues la consecuencia del pecado original es la muerte. Los pecados actuales traen sus consecuencias. Y espero que cada uno de nosotros no estemos practicando un pecado, sino que pequemos por debilidad. Ayer me llamó mucho la atención, no vi el video, pero había como un título, ¿por qué el cristiano batalla tanto con la codicia? Y lo primero que vino a mi mente no es solamente la codicia, la mentira, los malos deseos, los malos pensamientos y el listado puede seguir. Pues es por el viejo hombre. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque acá tenemos el viejo hombre y mientras estamos en este mundo, el viejo hombre nos va a acompañar. Y todo pecado trae su consecuencia, grande o pequeña, pero trae su consecuencia. Pues sabemos que la mayor consecuencia del pecado es la muerte, y eso lo trajo el pecado original, la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte física. Aunque a veces en oportunidades el practicar un pecado o un pecado por debilidad, pues nos puede traer la muerte. Si vamos no cuidamos nuestro dormir, no cuidamos nuestra alimentación, pues eso va a traer problemas. Entonces, eso necesita quedar bien claro, porque pecamos, porque todavía tenemos el viejo hombre. Y eso nos imposibilita mucho el poder, por nuestros propios medios, arrepentirnos. Recuerden que la Biblia habla de dos clases de arrepentimiento y el ejemplo lo podemos ver con Judas. Pues Judas, cuando traicionó a Jesús y se dio cuenta que había sido condenado a muerte, recuerden que la Biblia dice, y se arrepintió y tiró las monedas a los pies de los que le pagaron. Pero Judas tuvo un problema, no tuvo un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿el incrédulo puede arrepentirse? Sí, el incrédulo se arrepiente. Pero ¿cuál es la diferencia del arrepentimiento del incrédulo al arrepentimiento suyo y mío? La diferencia está en este versículo bíblico. Vamos a buscar 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25, que nos dice. Que lo tenga, lo puede leer. Nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les condena que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, Dios que les conceda, ¿cierto? Sí, Él les conceda. Que Dios les conceda que se arrepienten, conocer la verdad. Entonces, ¿quién produce el arrepentimiento? Dios. ¿Cuál es la diferencia del arrepentimiento del incrédulo, que sabemos que se arrepiente, al arrepentimiento del creyente? Aquí está la diferencia de que Dios es el que le concede el arrepentimiento. Dios no le concede arrepentimiento al incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo está muerto espiritualmente. El incrédulo necesita escuchar, es la ley para producir el arrepentimiento. En cambio, nosotros como creyentes, el mismo Dios produce en nosotros ese arrepentimiento, aunque en cierto sentido para el incrédulo, pues el mismo Dios está actuando también. Pero muchas veces nos podemos quedar en la predicación hacia el incrédulo solamente con la predicación de la ley y nunca va a llegar al arrepentimiento que produce Dios. ¿Y por qué nunca va a llegar al arrepentimiento? Porque blasfema contra el Espíritu Santo. Recuerden que la blasfemia contra el Espíritu Santo es dar contra el oficio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el oficio del Espíritu Santo? Pues darnos la fe. Entonces, las personas cuando rechazan, y eso nos recuerda que nosotros también rechazábamos la obra de Jesús,
Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué no es perdonado el pecar contra el Espíritu Santo? Porque no hay arrepentimiento. Ahora, nosotros como creyentes damos gracias a Dios de que no solamente Dios usa la ley para mostrar nuestro pecado, sino que el mismo Dios nos concede el arrepentimiento. El mismo Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del arrepentimiento. Porque nosotros también necesitamos diferenciar el fruto del arrepentimiento del fruto de la fe. Entonces, un fruto del arrepentimiento está conectado con un pecado que cometimos. El fruto de la fe son las acciones que hacemos los cristianos movidos por el Evangelio. Entonces, un fruto de la fe es congregarnos, un fruto de la fe es estudiar la palabra, un fruto de la fe es tener el compañerismo. Fruto del arrepentimiento es el que mentía, no mienta más, el que robaba, no robe más, el que hacía esto, ya no haga más esto. Entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, algún comentario en algún momento, lo pueden hacer. Sí, pastor, en este caso, entonces, por ejemplo, para la persona que no cree en Jesucristo y que es, pues ahora que es un incrédulo, ahí no se llamaría arrepentimiento, sería remordimiento, ¿no? O sea, hizo algo y ay, caray, pero no se arrepintió, es decir, no reconoce el pecado que tuvo ante el Señor. ¿Podría considerarse así? Pero yo creo que hay otro término y tal vez el quien tiene más memoria que yo. Ese arrepentimiento en la doctrina tiene un nombre, pero sí, podemos llamarlo remordimiento. Si alguien se acuerda cómo se llama ese nombre, se le da, pero hay algo ahí, sí. Pero sí, podemos llamar como ese Lo remordimiento, que, pues, lo sí. que puede ser, o sea, porque es que el arrepentimiento consta de tres pasos: sentir dolor por el pecado, confiar en el perdón de él y darle la vuelta completa al pecado. Entonces, muchas personas, o sea, hoy en día vemos personas que dicen que se arrepienten porque sienten dolor por un pecado, como Judas, pero nunca confiaron en el perdón de Dios, ni con la ayuda del Espíritu Santo se apartaron de él. Entonces es como lo que decía Henry ahora, no, es que es porque no se arrepintieron, no. Y ahí hay que diferenciar ahí entre el pecador impenitente y el pecador penitente. Pecador impenitente siempre va a cometer pecado de muerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que dicen arrepentirse, si vamos a Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios. Pero si vamos a Juan 17 y miramos cuál es la voluntad del Padre, dice Jesús, y esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, que me enviaste, y al único Dios verdadero, para que por medio de él podamos tener la vida eterna. Entonces, el verdadero arrepentimiento es como dice Henry, requiere unos frutos que se ven: el que robaba no robe más, el que practicaba la idolatría no la practique más, el que practicaba la mentira no la practique más, porque no basta con decir Jesús es mi Señor y yo me arrepiento cuando nuestras vidas siguen la misma forma. Marco, Sí, amén. Yo creo que la palabrita que, no sé si me escucha, creo que la sí, ya lo palabrita escuchamos. no ya, ¿verdad? Por el arrepentimiento. Yo tengo una inquietud. Estoy claro que quien produce el arrepentimiento es nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo. Am, pero ¿qué hay de aquellas personas que creen en Jesús, pero en un Jesús diferente al que nosotros creemos? Por ejemplo, los que practican la fe unicitaria. Eh, Estoy claro de que ellos están pecando contra el, el primer mandamiento, ¿verdad? Pero sería considerarlos a ellos como incrédulos. Esa es mi duda. Sí, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que da la fe. Y si alguien está congregado en alguna denominación que no es trinitaria, pues desafortunadamente allí no hay creyentes, porque no está el Espíritu Santo obrando. En las confesiones luteranas hay una expresión muy bonita que habla, haciendo la referencia a la iglesia visible y la invisible, y habla de que el Espíritu Santo está batiendo las alas eh, sobre aquellos a quienes da la fe, o mantiene la fe, pero ahí es donde está la diferencia. Y no solamente, pues es muy fuerte lo que voy a decir, no es solamente
para los unitarios, también para muchos cristianos que creen en la salvación por obras. Están en el mismo lugar que, que los unitarios al despreciar la obra del Espíritu Santo. Porque eso es lo triste, porque mucha gente en este momento cree que por el solo hecho de estar en su iglesia es escuchado, o porque está haciendo un ayuno es escuchado, o por una vigilia Dios le va a bendecir. O sea, siempre el tema del sinergismo, y eso está rechazando la obra del Espíritu. O sea, es algo muy complicado. Y con esto no queremos decir de que somos únicos que nos vamos a salvar, ¿no? Porque recuerden que dentro de la iglesia visible, o sea, estamos hablando de las denominaciones visibles que son trinitarias, que son cristianas, pues allá hay verdaderos creyentes, como también pasa aquí en la iglesia luterana confesional. Hay verdaderos creyentes, hay otros que no, desafortunadamente. Pero, ¿por qué? ¿Qué nos hace de que yo no sea un verdadero creyente? Pues el practicar en un pecado, porque si yo practico un pecado, pues la Biblia nos enseña que somos impenitentes, o lo otro es no creer en alguna doctrina fundamental. Eh, yo creo que alguna vez les conté la anécdota que aquí hace muchos años estuvo congregado un señor como 6 meses, él tomaba la Santa Cena con nosotros y lo tratamos como un hermano en la fe, y un día Pastor Tony estaba predicando el sermón de Isaías 6, donde Isaías ve la visión, santo, santo, santo. Y Pastor Tony en su sermón estaba explicando ese santo, 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 hablando de la Trinidad. Y alguien en la banca escuchó a esta persona decir que era mentiras, que Jesús no es Dios, es mentiras, Jesús no es Dios. Y cuando se acabó el culto, pues la persona se le acercó, el hermano de la fe que lo escuchó, se le acercó a preguntarle que si él había escuchado bien, de que él decía que Jesús no era Dios, que lo que enseñaba el pastor en el sermón era mentira. Y él dijo, sí, es que yo nunca he creído que Jesús es Dios. Entonces se pueden imaginar que hay personas así, y hay muchas. Ahora, Henry, también hay que, así como dijimos ahora que hay unos frutos de fe, tenemos que tener cuidado que hay una fe que produce unos frutos de arrepentimiento y una fe que produce unos frutos de agradecimiento. O sea, cuando vamos a Santiago y nos muestran, muéstrame tu fe con tus obras, y yo te mostraré mi fe y mis obras, vemos que es un efecto de un creyente. Pero cuando hablamos de la fe salvífica, no basta con usted decir que Jesús es el Señor, como les dije ahora en Mateo 7:21. Mucha gente dice, no, Jesús es mi Señor, pero verdaderamente es el Señor de ellos porque practican un pecado. Ahora, ¿cuál es el fruto de la fe de un creyente que cree en Jesús como su Señor y su Salvador? La salvación por gracia. Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que debemos creer que hicimos justificados? Si vamos a Isaías 53, Él nos enseña, Él llevó todos nuestros pecados, cargó en la cruz todo, Él halló esa paz que era imposible para nosotros. Eso es lo que tengo que creer yo, pero muchas personas, como usted dice, van a las iglesias, abren una Biblia, leen la Biblia, pero Jesús no es el Señor de ellos. ¿Por qué? Porque tal vez tienen otros dioses distintos, confían en otras cosas o no creen en la palabra de Dios. Es que el hecho de que esté sentado en una banca y esté en una iglesia no quiere decir que es salvo. Es la fe salvífica en confiar en Jesús como su Señor y su Salvador. Y cuando nosotros decimos por la fe que Dios nos ha dado, porque 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros confesamos esa fe, llegamos a lo que dice Romanos 18, porque no es solamente de hablar, si confesares con tu boca, dice, desde el 8, cerca de ti está la palabra, y está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, con él, pues serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. O sea, no basta yo decir, yo creo en Jesús. Usted va a muchas iglesias hoy en día, y yo lo experimenté que andé en tanta iglesia. ¿Por qué es salvo? Porque yo entregué mi vida al Señor, porque yo llevo tanto tiempo trabajando en la iglesia, porque yo no he faltado a un culto, lo que hace que me convertí, yo siempre vengo, porque yo leo la Biblia todos los días y Jesús no está por ningún lado. Esos son obras que muestran. Entonces, el hecho de que una persona diga, o no, es que yo confío en Jesús, yo creo en Jesús, la pregunta es, ¿qué cree usted de Jesús? Para poder mirar lo que esta persona cree. Y solo hay una forma
de ir al cielo y es creyendo que la obra de Cristo fue perfecta una vez y para siempre y que nosotros no necesitamos de hacer nada. Pero eso no nos da el libertinaje para decir que practicamos un pecado, porque cuando vamos a Gálatas 5:19, Pablo es claro con esa lista. Y no quiere decir que nosotros no los cometamos, ahí es donde tenemos que mirar un verdadero arrepentimiento. Porque cuando Juan dice, en la primera carta de Juan dice que los que hemos nacido de nuevo no cometemos pecado, no está diciendo que no pecáramos, porque entonces habría una contradicción cuando primera de Juan 1:6 dice, 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Allí quiere decir que no practicamos el pecado. Y cuando Pablo termina la lista de Gálatas, dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí donde está la diferencia. Cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, cometemos un pecado de debilidad o un pecado en la carne, inmediatamente el Espíritu Santo nos inquieta. Y ese es un fruto de la evidencia de que somos creyentes. Tal vez otras personas también dicen, sí, yo creo en Jesús como Señor y Salvador, pero dicen yo tengo que hacer o dejar de hacer esta. Esta no es un fruto de una fe salvífica. Norma, Buenos días, bendiciones. Disculpe que llegué un poquito tarde, es que me toca recoger agua hoy porque viene un día sí, un día no. Y le di rapidito para no llegar tarde. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Que es bonito que el arrepentimiento viene de Dios, pero a veces tenemos pues, como humanos, la parte humana, tener cuidado de confundir arrepentimiento con remordimiento, porque a veces cometemos pecados y nos da remordimiento, pero sigue en nuestra mente y no nos arrepentimos y pensamos que todo está bien porque, no, ya tengo remordimiento, lo hice, pero en el corazón no nos hemos arrepentido y lo confundimos. Este es mi así aporte, es. pastor. Bien, entonces vamos a recordar y aprender 5 palabras con C que hacen el conjunto del arrepentimiento. Vamos a buscar 2 Corintios 7:10 que nos dice. ¿O leo, pastor? Dale, mi hermano. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que es sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, entonces, ¿qué es la contrición? Pablo lo explica acá, es la tristeza. Entonces, una contrición es cuando hemos pecado, inmediatamente nosotros sentimos dolor por ese pecado. Una contrición, y hay que tener cuidado con esto, una contrición verdadera no es cuando alguien me exhorta sobre un pecado. O sea, que alguien tiene que decirme, mire, usted pecó. Ahí es donde ya empieza el viejo hombre a tener problemas, porque usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, hemos sido capacitados por el mismo Dios. Aquí no, dije una mentira, perdóname, perdóname por mentir. No que el otro me diga que yo mentí, no, dejar que ese nuevo hombre pueda reconocer al Señor que yo mentí. Por eso damos gracias a Dios que existe el oficio de las llaves, de que Jesús nos enseña, si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. Pero si usted y yo creemos que somos creyentes maduros, y no, con eso no quiero decir de que no pequemos, con eso no quiere decir que nadie nos puede exhortar, sí, qué bueno que los hermanos nos exhorten, porque la Biblia lo manda claramente, y muchas veces necesitamos ser exhortados, pero cuando nos exhorta es porque usted y yo tenemos un problema espiritual. Y por eso alguien tiene que venir a decirlo. Por eso Natán tuvo que ir a decirle a David, casi después de un año, mire, ese es un adúltero, un asesino, un mentiroso, que David estaba tranquilo. Por eso David escribió en el Salmo 32 esa verdad, mientras que yo era impenitente, se secaron mis huesos. Es una expresión muy bonita lo que David escribió en ese salmo después de ser exhortado. Entonces aquí la contrición es que nosotros conozcamos ese pecado. ¿Y quién lo produce? Dios.
perdón, ese arrepentimiento. Nosotros que buscamos ese dolor por haber ofendido a Dios. Vamos a buscar el Salmo 32 y vamos a leer la primera parte. Cuando dice versículo 5a, vamos a parar en la primer coma o el primer signo de puntuación que veamos. Es que nos dice el Salmo 32, 5. ¿Lo leo, pastor? Alemano. Dice, mi pecado reconocí ante ti y Bien. no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré a Jehová mis transgresiones y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Muy bien. Entonces la confesión lo vemos en la primera parte del versículo, ¿cierto? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, siempre necesitamos confesar nuestro pecado, no solamente a Dios, sino también al prójimo, al que ofendimos. Porque nosotros muy fácil pedimos perdón a Dios. ¿Y por qué fácilmente le pedimos perdón a Dios? Porque no lo vemos, pero nos batallamos mucho. Debes pedir perdón al prójimo. Nos da vergüenza o por nuestro orgullo o por muchas cosas que nosotros podemos tener. En ese mismo salmo, el mismo versículo, pues está la confianza. ¿Cierto? Leímos. ¿Y cuál es la confianza? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, es la confianza por lo que Cristo hizo por nosotros. Como en Cristo tenemos el perdón del pecado. Y aquí vamos a buscar Juan 8:11. ¿Quién desea leerlo? Ya te doy la palabra a Marco. Juan 8:11, ¿qué nos dice? ¿Lo tengo, pastor? Dale. Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La última parte del versículo, vete y no peques más. Es el arrepentimiento. Sabemos la historia de la mujer adúltera. Y en cuanto se pueda, en cuanto esté en nuestras manos, la compensación, que es la historia de Zaqueo. ¿Recuerdan esa historia? Que Jesús llegó a la casa de Zaqueo, que era publicano, y ¿qué hizo Zaqueo? ¿Qué nos dice el texto bíblico? Empezó a devolver todo lo que se había robado de manera doble, de manera 3 veces, 4 veces. Y eso es muy importante, que cuando nosotros cometemos un pecado y afectamos a la otra persona, un ejemplo, le robamos dinero, pues un buen fruto de arrepentimiento es tratar de devolver el dinero, ¿cierto? Tratar de devolverlo. Es muy importante porque eso muestra que en verdad soy arrepentido. Mire que es muy diferente lo que pasa en el mundo, o por lo menos aquí en Colombia. Aquí cogen a los políticos que hacen corrupción y ellos por allá dicen, ah, bueno, yo voy a confesar y voy a devolver algo, voy a devolver esto. Se robaron como 10 veces y devuelven una vez, una primera parte de lo que se robaron. Y yo creo que pasa en todo el mundo, porque ellos saben que las penas son irrisorias y después salen a disfrutar lo que se robaron. Nosotros no vamos a pensar así. Mire el ejemplo de Saqueo, devolvió todo lo que había robado. Marco. Sí, pastor. En el Salmo 32:5, en la primera parte dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Esto se refiere a la segunda C, la confesión, ¿verdad? Y al mismo tiempo la confianza que tenemos para con nuestro Dios de allegarnos confiadamente al trono de la gracia y pedir perdón por nuestros pecados. Pero me llamaba la atención el hecho de que significa esto, hermano, que si no confesamos el pecado a la persona a quien ofendimos, pues no hay una verdadera confesión. Y quiero contar un testimonio. Hace mucho tiempo, cuando yo vivía sin Cristo en mi corazón, pues vivía haciendo la maldad, ¿verdad? Y pasando el tiempo,
pasando el tiempo, el Señor vino a mi vida, me rescató y está haciendo la obra. Dentro de esas obras hay una persona a quien yo ofendí mucho y quiero contarles de que yo le pedí al Señor la oportunidad porque no sabía cómo localizar a esa persona, no sabía cómo contactarla y el Señor me permitió y pues que en oración le pidiera, ¿verdad? Porque hasta eso nos da el Señor, pues la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón a las personas que ofendimos. Un día me puso enfrente a la persona. Yo tuve la oportunidad de decirle, ¿verdad? Mira, lo siento, ¿verdad? De verdad estoy arrepentido. Confieso que te ofendí mucho. Siento el dolor que te causé. No puedo resarcirse esto, pues no puedo resarcirte de todo ese dolor, pero realmente sí lo siento y quisiera obtener de ti o quisiera saber que tú has superado todo eso, pues y que Qué bien. no espero realmente que me perdones, ¿verdad? Pero la persona sí me dijo, sí, está bien, me dijo, te perdono. Y yo sentí una gran descarga, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando no podemos hacer eso? ¿Qué hay cuando no puede, cuando sí pedimos una confesión, pero no hacemos lo que dice el numeral 5, no resarcimos? Sí, a veces se nos sale de las manos eso, pero lo importante es lo que hay en nuestro corazón, de querer hacerlo, porque a veces es difícil por motivos, ¿no? El quién. Sí, eso, o sea, es una carga que no podemos llevar porque el punto es cómo queda nuestro corazón. Romanos 12:18 nos dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todo mundo. Yo debo tener la disposición, si ofendí a esta persona, de que encontrármela y pedirle perdón, no esperar a buscar, no, pero es que allí está, pero ahora no es el momento. Eso debe ser. Ahora, si yo no encuentro a esa persona, es igual si la encuentro o no la encuentro, cómo está mi corazón. O sea, entonces, en cuanto dependa de mí, yo debo estar en todo mundo, en paz con todo. Primero que todo, tratar de no causar divisiones o problemas. Segundo, reconocer que fallé. Y tercero, si es posible para mí ir a resarcir eso, encontrar la persona, porque entonces digamos, bueno, yo tuve una discusión y traté muy mal y ofendí a una persona hace 10 años y no me volví a ver con ella y se murió. Entonces, ¿qué pasó? No alcancé a arreglar, no. Es que desde el mismo momento en que usted cometió el pecado, debe pedir a Dios para que le ayude su corazón, porque de igual manera no va a poder arreglar con y tiene un corazón lleno de odio y resentimiento, o de ira o rabia todavía. Entonces hay que comenzar por eso. En cuanto dependa de mí, estar en paz con todo el mundo, que mi corazón no esté cargado con ira o con rabia. Las otras circunstancias la hará Dios, porque yo, el mantener una ira o un odio en el corazón, es quebrantar el mandamiento, no matarás, porque estoy atentando tanto contra mi salud como llenándome de odios y rencores. Es que muchas veces vemos los mandamientos muy superficiales. Entonces, el punto es, ¿cómo está tu corazón hacia esa persona? Me parece a mí que también puede ser una forma para cuando no podemos encontrarnos con esta persona para pedir perdón. Amén. Ven, Muchas gracias. Benja, Gracias, hermano Henry, ¿me escucha? sí, ya escuchamos. Bueno, interesante la participación del hermano, como siempre, una enseñanza grande cada vez que lo escucho. Deberíamos solamente resta agregar que es fundamental tener en cuenta que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón no está basada en obras nuestras, claramente lo dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, claramente eh, para nosotros como seres humanos consideramos que es fundamental, digamos que tener la actividad de pedir perdón. Sin embargo, pendiente de que sea uno el agredido o uno el causante, otra vez la obra del Espíritu Santo se refleja en nuestras vidas para nosotros mismos. En el testimonio sería para mí muy reconfortante comentarles que a veces
la fe se le debilita, pero es cuando uno flaquea, pero, pero bueno, Él la fortalece. No es fácil, hermano, pero es muy bello pues, de mi intervención, hermano. Bien. Entonces, aprendemos estas 5 palabras. Entonces, el arrepentimiento basa de sus 5 palabras. Todas empiezan con C: confesión, confesión, confianza, cambio, comprensión. Y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por por este sermón que estudiamos de la ley del Evangelio y cómo empezó su ministerio. Ya vimos que empezó su ministerio mostrando que el diablo ya está vencido, y ahora en este segundo sermón, ese amor que mostró hacia nosotros, llevándonos al perdón después de la predicación de la ley. Elke. Para cerrar, mire, si nosotros vamos, que la Biblia es muy clara, primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero el 9 nos da la solución y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. O sea, el amor y la misericordia de Dios siempre están disponibles. Éxodo 34:7 dice que Dios es misericordioso y perdona la maldad y la iniquidad de todos los que le aborrecen, pero que en ningún modo dará por inocente al malvado. El punto de ese arrepentimiento es la confesión del pecado. No llegar y decir, Señor, sí, yo me arrepentí, sí, pero a ver, el fruto es la confesión. Y si la persona a la que ofendimos se puede enmendar el punto, también hay que hacerlo. Yo recuerdo, ese es el tercer paso de Alcohólicos Anónimos, que dice que en cuanto dependa de nosotros, reparamos todos aquellos daños que nos fueron posibles. Entonces, si nosotros vemos todos estos principios salen de la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero como estábamos hablando, la confesión no es solo, Señor, te pido perdón por este pecado, porque se va a mostrar un fruto de arrepentimiento cuando yo voy y pido perdón a la persona que ofendí. Muy bien. Si tienen algún motivo de oración, por favor lo pueden decir para que Pastor Elkin nos despida con oración. ¿Tienen algún Sí, motivo? sí, yo, pastor, bueno, en el caso de que ya vamos a iniciar aquí en la Ciudad de México un nuevo ciclo escolar, desafortunadamente mi esposa, sufre una tensión muy fuerte, un estrés extremo y bueno, empiezan a dolerle el cuello, las coyunturas y todo. Es muy, muy difícil esa situación. Y por otro lado, yo, voy a cambiar de función. Estuve casi 20 años en la dirección de la escuela. Y ahorita tengo la función de promotor de TIC, trabajando con las computadoras, pero estoy un poco inquieto porque pues, las computadoras son tan muy, no están trabajando bien. Y la verdad, pues sí, el cambio de volver nuevamente a trabajar con los niños, pues no me inquieta demasiado, pero sí le pido a Dios que me permita tener la sabiduría y la capacidad para lograr sacar adelante esa función actual. Gracias. Pido fortaleza y bendición en medio de mi prueba con la salud. Muchas gracias. Sí, yo pido por mi matrimonio, por mi salud, por también por mi escuela, por mis niños, por los padres, para que Dios les dé sabiduría, les dé más amor hacia Él, para que culmine este año escolar con la bendición de Dios satisfactoriamente y pueda lograr el objetivo que es el aprendizaje de los niños. También le digo al compañero que quizás trabajemos diferente, ¿no? Pero cualquier cosa, estamos a la orden, no importa la distancia, ¿sí? Muchísimas gracias, hermana. Dios le bendiga. Amén. Lo mismo para usted, hermana. Cualquier cosa que yo pueda apoyar, para eso nos encontramos. Gracias, gracias, bendiciones. Bendiciones. Este teléfono, Henry, Sí, el que pidió salud y fortaleza se llama, ya lo, Marco. espéreme que era que tenía. Y la hermana se llama Norma. Norma, espéreme, listo. Mi esposa se llama Maricruz. Sí.
Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, una vez más queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú siempre ayudándonos a vivir bajo tu gracia, Señor. Hoy en este día, confiados en que tú siempre escuchas nuestras oraciones, pues la palabra dice en el Salmo 34:15 que tus oídos están prestos a escuchar las oraciones de los justos, Señor. Queremos dejar en tus manos la salud de Maricruz, la esposa de nuestro hermano Arthur, y de igual manera el trabajo de él, Señor, para que tú estés guiando todo allí, fortaleciendo a la esposa de nuestro hermano Arthur y dando sabiduría a Arthur en este cambio. También dejamos a nuestro hermano Marcos para que tú sigas fortaleciendo su salud, Señor, y de igual manera sigas fortaleciendo la fe de él y de cada uno de nosotros. Dejamos también el trabajo de nuestra hermana para que seas tú, Señor, bendiciéndola en su trabajo y también, Señor, dándole sabiduría y bendiciendo su matrimonio, Señor, para que cada día pueda seguir adelante. También dejamos en tus manos todos nuestros matrimonios, señores, Señor, para que seas tú, Señor, guiándonos a cada uno de nosotros. Dejamos en tus manos también a nuestro hermano Mariano Fontalvo, que hoy lo entrará a la cirugía, si es la voluntad de Dios. Y te pedimos que seas tú poniendo allí médicos y tu mano conforme a tu voluntad. También, Señor, tú conoces todas nuestras necesidades. Nosotros también tenemos necesidades, tenemos peticiones para hacer y aún tenemos muchas cosas por que darte gracias. Por eso te damos gracias, primero que todo, por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Dejamos en tus manos nuestros planes y proyectos que tenemos, Señor. Dejamos nuestros hogares. Aquellos que estemos en dificultad, Señor, para que seas tú fortaleciéndonos, dándonos sabiduría. Y aquellos, Señor, que también estén pasando por pruebas duras, seas tú fortaleciendo, Señor. Bendice cada uno de nuestras familias, Señor, para que podamos seguir adelante. Pero lo más importante, Señor, que nos mantengas bajo tu gracia hasta el día que partamos de este mundo para ir a tu presencia. Nuestros planes y proyectos quedan en tus manos para que tú los bendigas conforme a tu voluntad. Amén, amén y amén. Amén, amén. Dios les Amén. bendiga. Amén, Amén. amén. Bendiciones. Bendiciones Feliz y y para bendecida todos. semana Se para les quiere todos. mucho desde la distancia, que estén bien, que Bendecida tengan una semana a excelente todos. semana. Bueno, Dios Amén. bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, pastores. Bendiciones para Bendiciones, todos. hermanos. Saludos a todos.